La nieve caía suave desde la tarde, cubriendo las calles de Ciudad Esperanza con un brillo sereno. Dentro de la casa de Adrián, yo hacía lo mío para igualar ese resplandor. Colgué guirnaldas en el pasillo. Pulí los cubiertos de plata que solo sacábamos en ocasiones especiales y acomodé con cuidado los regalos envueltos bajo el árbol. Había gastado más de lo que debía muñecas y rompecabezas nuevos para Clara, carritos y libros de cuentos para Mateo. Para Adrián, elegí una cartera de cuero y para Lorena, una bufanda de seda que pensé podría suavizar esa frialdad que siempre me dirigía. Esta noche, me dije, por fin nos sentaríamos como familia otra vez. La casa estaba llena de calor y del aroma a pavo asado. Iba y venía entre la cocina y el comedor, acomodando platos, doblando servilletas, colocando copas. Adrián descorchó una botella de vino. Mientras Lorena ajustaba el temporizador del horno, los niños corrían por el pasillo, sus risas llenando cada rincón. Por un instante me sentí casi completa, como si Javier, mi esposo, aún estuviera aquí, mirándonos con orgullo. Cuando la mesa estuvo lista, nos reunimos en el comedor. Las luces brillaban suaves contra los adornos, y me vinieron a la mente unos versos que Javier solía recitar en noches de invierno. Algo sobre detenerse en un bosque nevado. Adrián levantó su copa, brindando por la familia, y yo alcé la mía con gratitud sincera. Por primera vez en años, creí que tal vez la paz había regresado. Los platos pasaron de mano en mano, las risas subieron y llegó mi turno. Me levanté con mi plato, sonriendo ante la emoción de los niños mientras alcanzaba una rebanada de pavo. Fue entonces cuando Adrián puso su mano sobre la mía, empujando el plato contra la mesa. Su voz cortó el aire, fría como el hielo. «Mamá, no pusiste nada para esta cena, así que no comes». Sus palabras resonaron más fuerte que cualquier villancico. El silencio cayó como plomo. Clara me miró. Con el tenedor detenido en el aire, Mateo frunció el ceño. Sin entender, Lorena esbozó una sonrisita satisfecha, como si hubiera esperado este momento. Me quedé helada, la mano temblándome alrededor del plato. Todos los ojos en la mesa estaban sobre mí, pero nadie dijo nada. Las guirnaldas que colgué, los regalos bajo el árbol, las horas limpiando y ayudando. Nada de eso parecía importar. Mi propio hijo me había despojado de mi dignidad frente a su familia, como si fuera una extraña en su casa. Bajé el plato despacio, con el corazón latiéndome fuerte, y me senté de nuevo. El peso de la humillación más pesado que cualquier nevada. Esa noche marcó un antes y un después. Cuando el silencio empezó a convertirse en algo más, me quedé ahí, con el plato intacto, las palabras de Adrián todavía cortándome como cuchillos, y los recuerdos surgieron sin que los llamara. Pensé en los años que pasé encorvada sobre máquinas de coser en las fábricas de Ciudad Esperanza, con el zumbido de la aguja como mi sombra diaria. Trabajé turnos dobles para que Adrián pudiera estudiar en la universidad sin ahogarse en deudas. Recordé los cheques de matrícula que enviaba, cada uno arrancado de horas de manos adoloridas y ojos cansados, orgullosa de que mi hijo tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando se graduó y tropezó con temporadas sin trabajo, fueron mis ahorros los que lo mantuvieron a flote. Pagué su renta más de una vez. Le pasaba sobres con billetes cuando su orgullo no le dejaba pedir, y cubrí facturas que parecían no tener fin. Me decía que era temporal, que todos los padres cargan con esas responsabilidades para que sus hijos construyan vidas mejores. Luego Javier murió, y el silencio de nuestra casa se volvió insoportable. Adrián insistió en que me mudara con ellos, prometiéndome consuelo y familia. Acepté, convencida de que era lo sensato. Desde el primer mes, les di 7,000 pesos de mi pensión de 13,000 segura de que aliviaría su carga. Cociné, doblé ropa, recogí a los niños de la escuela. Creía que estaba ayudando, que mi presencia importaba. Ahora, con una sola frase, Adrián lo había borrado todo.
Las décadas de sacrificio, los miles de pesos, las horas interminables de trabajo, nada de eso valía para él. Yo no era más que una boca extra en su mesa. Bajé la mirada, forzándome a no dejar caer las lágrimas frente a ellos. Pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. Un peso que me llevó a la noche mientras subía las escaleras a mi cuarto. El silencio tras las palabras de Adrián quedó flotando como humo. Clara fue la primera en romperlo. Su vocecita alzándose por encima del tintineo de los cubiertos. ¿Por qué no puede comer, abuelita?, preguntó, con los ojos abiertos de confusión. Su inocencia dolió más que la crueldad de Adrián. Antes de que pudiera responder, Mateo se bajó de su silla con un pedazo de pan en la mano. Caminó hacia mí, ofreciéndomelo. «Toma, abuelita, te ves con hambre». La dulzura de su gesto casi me deshace. Pero la voz cortante de Lorena rompió el momento. «Mateo, siéntate». Lo jaló del brazo, quitándole el pan. «Abuelita está bien, no necesita tu comida». La voz de Adrián siguió, plana y fría. «No aporta nada. Clara, por eso». Sentí los ojos de los niños sobre mí, confundidos, inquietos, aprendiendo del ejemplo de sus padres. Su inocencia se estaba transformando en algo más frío, y ese conocimiento pesaba más que mi propia humillación. Lo que presenciaban no era solo mi degradación, era una lección, dicha y no dicha, sobre cómo el amor y el respeto podían negarse. Puse el plato en la mesa, con la mano temblando, y me obligué a levantarme. La voz se me atoró en la garganta, así que no dije nada. Cada paso hacia las escaleras fue como una retirada, pero no podía soportar quedarme ahí un segundo más. No bajó la mirada de Adrián ni la sonrisita de Lorena. Las guirnaldas que había colgado brillaban débilmente mientras subía, como un recordatorio burlón de la alegría que intenté crear. Llegué a mi cuarto. Cerré la puerta y dejé que las lágrimas salieran, pero incluso mientras caían, una verdad dura se asentaba en mi pecho. Esa noche había cambiado algo en mí, y no había vuelta atrás. Me quedé despierta mucho después de que la casa se silenciara, las risas apagadas de abajo, reemplazadas por el zumbido del calentador. Mi almohada estaba húmeda de lágrimas, pero mi mente no descansaba. La humillación en la cena había roto algo, y ya no podía ignorar la inquietud que cargaba desde hacía años. Necesitaba respuestas. En la quietud de la noche, salí de mi cuarto y caminé sigilosa por el pasillo. La puerta del estudio de Adrián estaba entreabierta, con papeles desparramados en su escritorio. Dudé, luego entré. Si estaba invadiendo, era solo para descubrir una verdad que merecía saber. Los primeros folders eran rutina, recibos de luz, formularios de impuestos, pero entonces un documento me detuvo. En la parte superior, letras grandes decían Hogar Sol Naciente, Ciudad Esperanza. El estómago se me hizo un nudo mientras hojeaba las páginas. Tarifas de cuartos, planes de comidas, costos de cuidados médicos, todo subrayado con cuidado. Notas en los márgenes, en la letra pulcra de Lorena Usar, su pensión hasta que la internemos. Otra línea, 4,000 pesos al mes. Nos quedan 8,000. Se me cortó el aliento. Cada palabra confirmaba lo que empezaba a temer no me habían recibido por amor ni por deber. Nunca fui parte de su hogar. Era un cálculo, una fuente de ingresos hasta que encontraran un lugar donde deshacerse de mí. Hojeé más páginas, con las manos temblando, y encontré una lista de evaluaciones de muebles. Junto a cómoda antigua, había un precio garabateado en la letra de Adrián Mi Cómoda, la que Javier y yo compramos en nuestro primer aniversario. Ya estaban decidiendo qué vender cuando me fuera. Volví a guardar los papeles en la carpeta, con el pulso retumbándome en los oídos. La humillación en la cena fue cruel, pero esto era mucho peor. Era un plan, deliberado y metódico, para borrarme de su casa y de sus vidas. Mientras regresaba a mi cuarto, aferrando el conocimiento que me había destrozado, un pensamiento se endureció en mi interior. Si ellos planeaban mi desaparición, yo tendría que planear mi escape. De vuelta en mi cuarto, me senté al borde de la cama.
el contenido de esos papeles quemándome en la memoria. Mis manos temblaban, pero ya no de miedo. Era algo más afilado, más firme claridad. No podía quedarme un día más, esperando lo inevitable. Tomé mi teléfono y busqué un número que no marcaba desde hacía meses. Elena Vargas contestó al segundo timbrazo. Su voz cálida y familiar. Mirta, por Dios, ¿cuánto tiempo tragué saliva? Con las palabras atascadas. Elena, necesito ayuda. No puedo explicarlo todo ahora, pero no puedo quedarme aquí. No dudó. Ven a mi casa, esta misma noche si quieres. El cuarto de huéspedes está listo. Su bondad me dio fuerza. Cuando colgué, me puse en acción. Imprimí las páginas del estudio de Adrián en la pequeña impresora que tenía en mi cuarto. Pruebas que sabía que podría necesitar. Las guardé en un sobre, junto con los registros de mi pensión. Luego, abrí el cajón de mi mesita de noche y puse con cuidado las fotos de Javier sobre mi ropa doblada. Su sonrisa, congelada en esas imágenes, me recordaba que alguna vez conocí el amor incondicional. Mis medicinas fueron lo último en la maleta. Cerré el cierre, escuchando el eco en la casa silenciosa. Antes de salir del cuarto, me senté en el escritorio y comencé a escribir. Cada palabra era firme, decidida. Necesito vivir donde me valoren, no donde me midan en pesos. Espero que algún día lo entiendan. Doblé la nota y la dejé en la almohada. Luego puse mi maleta junto a la puerta, lista para el amanecer. Cuando daría mi primer paso hacia la libertad, al amanecer, salí de la casa con mi maleta en la mano. El aire frío me mordía la cara, pero se sentía más limpio que cualquier respiro que había tomado dentro de esas paredes. Un taxi me llevó por las calles tranquilas de Ciudad Esperanza hasta la casa de Elena, donde dejé mi maleta antes de ir al centro. Sabía exactamente qué hacer. El Banco Banorte en la Avenida de la Libertad apenas abría cuando llegué. El piso pulido y el ambiente callado me dieron calma. Pedí hablar con un gerente, y pronto estuve frente a un hombre en traje gris cuyo gafete decía Raúl Mendoza. Necesito hacer cambios en mis cuentas, le dije, con voz firme. Revisó los archivos, mirándome con cortesía. Aquí dice que su hijo es cotitular de esta cuenta corriente. ¿Quiere cambiar eso? Sí, dije sin titubear. Quítenle el nombre. Desde ahora, las palabras se sintieron como si un peso de hierro se desprendiera de mis hombros. Firmé los formularios. Luego pedí cancelar todas las transferencias automáticas a la casa de Adrián, los 7,000 pesos mensuales, más los 1,200 de su seguro de auto. Raúl tecleó con eficiencia. Discreto. Todo cancelado, confirmó. También quiero una cuenta nueva, añadí. Solo a mi nombre, con depósito directo de mi pensión. En 1 hora, todo estaba listo. Una tarjeta de débito nueva llegaría por correo. Mi dinero, por poco que fuera, volvía a ser mío. Al salir al aire fresco de la mañana, me sentí más alta, más ligera. Durante 3 años, mi hijo me tuvo atrapada a través de números en una página. Ahora el lazo estaba cortado, junto con la ilusión de su control, para cuando regresé al departamento de Elena. Mi teléfono ya estaba sonando. Cuando dejé mi maleta en el cuarto de huéspedes de Elena, mi teléfono había sonado 12 de veces. El nombre de Adrián llenaba la pantalla una y otra vez. Al principio, lo dejé sonar, pero la curiosidad pudo más. ¿Dónde estás?, gritó apenas contesté. No puedes irte así nomás. Escuché en silencio mientras su enojo se desbordaba acusaciones, exigencias, advertencias. Cuando hizo una pausa, hablé con calma. Estoy a salvo. Adrián, eso es todo lo que necesitas saber. Su tono cambió de golpe, suavizándose. Mamá, escucha, los niños te extrañan. Clara lloró anoche. Mateo no quiso desayunar. Por favor, regresa, hablaremos. Pero ya había escuchado suficiente de su dulzura ensayada. Colgué sin decir más. Durante el día siguiente, el patrón se repitió. Decenas de llamadas, oscilando entre furia y súplicas. Las ignoré todas.
aunque cada vibración del teléfono me recordaba cómo la desesperación carcome el orgullo. La tercera mañana, Elena vino a buscarme a la cocina, con voz baja. «Está aquí». La seguí a la ventana. Lorena estaba afuera con Clara y Mateo, los niños abrigados, sosteniendo juguetes pequeños. Tocó el timbre con insistencia, su sonrisa demasiado amplia, demasiado forzada. Salí a la puerta, pero mantuve la mosquitera cerrada. «No tenías que meter a los niños en esto», dije. La voz de Lorena tembló. «Te extrañan. Adrián y yo cometimos errores, pero podemos arreglarlo». Saqué el sobre con los papeles y lo presioné contra la mosquitera. Con las palabras «Hogar Sol Naciente» visibles a través del vidrio, su rostro palideció. «Soñaron con mi ausencia como libertad», dije con calma. «No finjan ahora que fue amor», balbuceó, buscando palabras que no llegaban. Clara jaló su manga, preguntando por qué abuelita no abría la puerta. En ese momento, la máscara de Lorena se cayó, su silencio más fuerte que cualquier negación. Esa tarde, Adrián mismo llegó a la puerta. La noche apenas caía cuando comenzaron los golpes. Elena y yo terminábamos de cenar cuando el sonido de puños contra la puerta principal hizo temblar el departamento. Una voz siguió, lo bastante fuerte para sacudir las ventanas. «Mamá, sal ahora mismo». Los gritos de Adrián resonaron por el pasillo. El rostro de Elena se tensó, pero la calmé con un gesto. Juntas salimos al balcón, el aire invernal mordiendo mientras me asomaba. Abajo, Adrián caminaba de un lado a otro en la banqueta, con el cabello revuelto y los puños apretados. Algunos vecinos salieron a sus porches, atraídos por el escándalo. Su voz volvió a subir. «¿Crees que puedes irte así nomás? Después de todo lo que he hecho por ti, baja ahora». Me apoyé en la baranda, manteniendo la voz firme. «No me recibiste por amor, me recibiste por mi pensión. Y cuando terminaste, planeaste mandarme a Sol Naciente como si fuera un mueble viejo». Se oyeron murmullos de sorpresa entre los vecinos. Adrián se quedó quieto, sus ojos yendo de mí a los espectadores. Por un instante, vi pánico en su rostro, pero luego su voz se endureció. «Eso es mentira. Estás vieja. No sabes lo que dices». La voz de Elena sonó clara a mi lado. «Vi los papeles. Las dos sabemos que es verdad». Sigue gritando. «Adrián, todo el vecindario te escucha». Su máscara se rompió. La rabia le torció el rostro y señaló hacia mí, con la voz cruda. «Mujer desagradecida, te di comida, un techo. ¿Y así me pagas? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí?». Los vecinos murmuraron, algunos negando con la cabeza. Elena sacó su teléfono con calma. «Voy a llamar a la policía», dijo lo bastante alto para que todos oyeran. Adrián dudó, pero su orgullo no lo dejó retroceder. Dio un paso hacia el edificio. «Si no regresas, te traeré a rastras». Eso fue suficiente. Elena dio la dirección al operador mientras yo me mantenía firme en la baranda. Las amenazas de Adrián ya lo habían condenado, para cuando las luces intermitentes doblaron en la calle. Todos los vecinos sabían quién era en realidad. Entré de nuevo. Cerré la puerta del balcón y por primera vez en años sentí que el peso caía sobre sus hombros, no sobre los míos. Las semanas después de la confrontación se desenvolvieron como sabía que pasaría. Sin mi pensión, Adrián y Lorena comenzaron a desmoronarse. Para febrero, la hipoteca estaba atrasada 2 meses. Los vecinos susurraban sobre avisos de embargo pegados en su puerta. No necesitaba ver los papeles para saber la verdad, las llamadas de números desconocidos. El silencio repentino desde su lado de la ciudad. Todo hablaba más alto que las palabras. Un sábado por la mañana, Elena y yo paseábamos por un mercado de pulgas en el sur de la ciudad. Mesas llenas de lámparas viejas, vajillas descascaradas y ropa de segunda mano. Me detuve en seco al verlo una cómoda alta de roble, la misma que Javier y yo compramos en nuestro primer aniversario. Una etiqueta de papel colgaba del asa y 500 pesos. Toqué la madera gastada con las yemas de los dedos, recordando los sobres de cartas de amor
y ropa de bebé que alguna vez guardó. El vendedor me dijo que una pareja joven la había traído, diciendo que se mudaban a un lugar más pequeño y necesitaban efectivo rápido. No pregunté sus nombres. No hacía falta. Para marzo. La casa se había ido. Adrián, Lorena y los niños se mudaron a un departamento pequeño en un barrio más humilde, lejos del confort suburbano que antes presumían. Elena oyó de una amiga en la farmacia que hasta sus medicinas ahora se surtían en una cadena de descuentos. El orgullo había sido reemplazado por la supervivencia. Mientras tanto, mi vida tomaba un ritmo que no conocía desde hacía años. Empecé a dar clases de costura en el centro de adultos mayores, mis dedos guiando la tela con risas a mi alrededor en lugar del ruido de la fábrica. Los jueves, Elena y yo ayudábamos en el banco de alimentos comunitario, y los viernes me unía a un grupo de ajedrez donde aprendí a planear en silencio, con paciencia, habilidades que ya me habían salvado. Por primera vez desde la muerte de Javier, me sentía firme, con propósito. La tormenta había pasado, y en su lugar había una paz que yo misma había construido. Fue en esa calma cuando llegó la primera carta. Era principios del verano cuando llegó el sobre. Mi nombre escrito con la letra familiar de Adrián. Lo abrí despacio, preparándome para más veneno, pero el tono era distinto. Sus palabras tropezaban en la página, cargadas de derrota. Admitía que la casa se había ido, que Lorena se había marchado y que se ahogaba en deudas que ya no podía manejar. Escribió sobre noches sin dormir y sobre darse cuenta, demasiado tarde, de lo que mi presencia realmente significaba. Dentro venían 2 dibujos en crayón. Uno era de Clara, un dibujo de mí parada junto a ella, con un sol amarillo brillante arriba, con las palabras "te extrañamos", abuelita garabateadas en la parte superior. El otro era de Mateo, un corazón tembloroso con mi nombre en el centro. Su inocencia, intacta a pesar de la amargura de sus padres. Me dolió más que la confesión de Adrián. Me quedé con la carta mucho tiempo. No había triunfo en su ruina, ni alegría en la partida de Lorena. Lo que sentía era algo más firme, la certeza de que había recuperado mi dignidad. Tal vez el perdón llegaría algún día, pero solo si venía con respeto. Había aprendido por las malas que el amor sin respeto no era amor. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a las fotos de Javier y los documentos que alguna vez sellaron mi decisión. Mi venganza nunca fue vaciar cuentas bancarias ni la pérdida de su casa. Fue el momento en que me elegí a mí misma sobre su crueldad. Fue la vida que ahora construía, una de paz, propósito y amistades dadas libremente. Y mientras miraba la luz del verano derramándose sobre el balcón de Elena, supe que me había vuelto intocable de la única manera que importaba,